Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a realizar el repaso de el curso de Desarrollo Personal y Ciudadanía, teniendo en consideración el temario que les había enviado el día lunes de esta semana, ¿ya? Vi por, vi por considerar justamente el tema del COVID, el PBI, ya, proyecto de vida profesional, derechos humanos, instituciones y organizaciones en el Perú, análisis político, que era lo que habíamos trabajado esta última semana. ¿Por qué empezar por el tema de COVID? Porque es eso lo que nos remonta pues a las clases virtuales y a las clases a distancia o por el televisor, que es lo que están haciendo los colegios nacionales. Eh, y aparte que es algo que todavía no podemos dar por finalizado, no es una enfermedad que podríamos decir que ya la hemos vencido. Sin embargo, lo que podemos visualizar es que sí eh, se ve, hay una dejadez en comparación del inicio de esta enfermedad a la actualidad. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar un poco el tema del coronavirus. ¿Por qué es que se llamaba coronavirus? Bueno, si recuerdas el material presentado en el momento, se llamaba corona justamente por el aspecto que presentaba en sus viriones, que se asemeja a una corona solar, ¿no? Que una vez observada por el microscopio se podía ver claramente cómo es que a través de esos viriones se emitía proyecciones, ¿no? Posteriormente pues eran emitidas hacia la superficie a través de un estornudo o de la tos. Esas son micro presentaciones de la saliva, pues que es lo que genera el contagio a esta enfermedad. Ahora, el tipo de contagio en realidad no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Lo que sí ha cambiado es la forma en cómo nos estábamos protegiendo. Al inicio era el cuidado máximo, y si comparamos al inicio con la actualidad, hay bastante dejadez de parte de la población que se cree que ya habría alcanzado la inmunidad. Sin embargo, no podríamos dejarnos llevar porque estemos confiados de que ya nos están presentando más casos. ¿Listo? Entonces en eso hay que tener cuidado. Entonces, habíamos mencionado que el coronavirus se llama corona porque presenta los viriones en forma de corona. ¿Listo? Es importante resaltar también las emisiones que generan y lo que posteriormente sale hacia la superficie, ¿ya? Teniendo en cuenta que es la segunda causa del resfriado común, siendo o estando detrás del rinovirus. Era importante hablar del COVID porque no es una enfermedad que el Perú recién, perdón, que el mundo recién lo haya conocido. En realidad ya esta cepa, ¿no? Ya la familia del coronavirus, que si bien es cierto ya se había desarrollado en Arabia Saudita y en China, eh, ya esta era otra denominación, pero que pertenecía a la familia del coronavirus. Como es el tema, por ejemplo, más reciente, que es el MERS, que se desarrolla en el 2012 e inicia en Arabia Saudita. Y antes de este tenemos al SARS, que también es un tipo de coronavirus que se desarrolla o que nace igual que el COVID en China, ya que se da entre los años 2002 y 2003. Dentro de de este año o de estos 2 años, se detectaron unos contagios más o menos de 8.988.000 casos. ¿Listo? Pero que no había tenido la trascendencia que tiene el COVID en realidad, porque el COVID sí ya ha llegado a América Latina y hasta ahora se mantiene, ¿no? Y en realidad el futuro aún es incierto. Sin embargo, hay algunos datos que sí vamos a tener que actualizar.
en relación a la clase que habíamos hecho a fines del mes de marzo, ¿ya? Que yo te voy a ir mencionando, ¿listo? Entonces, en cuanto a las personas vulnerables, habíamos mencionado que eran vulnerables las madres lactantes y los niños. Bueno, las madres lactantes, pues, justamente por el contacto que había entre el pezón de la madre, que es externo, y el niño, y a lugares donde iba a ser justamente dado la lactancia, ya que por lo general las madres primerizas pues tienen que asistir a los centros médicos para poder aprender cómo dar de lactar, y ese era un factor de riesgo. Sin embargo, también se consideran a los niños. ¿Por qué? Porque ellos podrían ser el agente, ¿no? Podrían funcionar como agente entre el virus y una persona con una enfermedad crónica, o entre una persona de avanzada edad. Por eso es que a los niños se le considera como una población vulnerable, porque ellos son de fácil acceso para el virus y poderlo llevar. Quizá no ellos desarrollarlos en su organismo, ya, algunos sí tal vez, pero sí era seguro que ellos podrían ser un agente muy fácil entre una persona de enfermedad crónica o una persona avanzada de edad. ¿Listo? Justamente porque los niños no tienen ese hábito de lavarse constantemente las manos, o de tener cuidado en no tocar superficies que probablemente hayan tocado otros, tener cuidado o manejar el tema del alcohol, ¿no? Entonces son un poco renuentes todavía a ello, y por esa razón es que se le está incluyendo dentro de los personas vulnerables. ¿Listo? Después de analizar en qué estaciones del año es donde se dan los brotes de esta enfermedad, se llegó a la conclusión que los brotes se presentan en mayor cantidad en la estación de invierno y de primavera. Sin embargo, eso no quiere decir que el resto de estaciones yo pueda relajarme y pueda dejar de cuidarme. No, también hay una ola de contagios, pero se ve mayor brote en estas dos estaciones. ¿Listo? En la forma en cómo se contagia o cómo se dio a conocer el primer caso es lo que da inicio a la primera teoría, que es la zoonosis, que quiere decir que el virus fue adquirido a través de la transmisión de un animal hacia una persona. Pero también habían estudios en los que mencionaban de que si fue así, entonces la próxima transmisión no pudo haberse realizado de esta persona hacia otra persona, porque no proviene la primera infección de una persona. Sin embargo, hay estudios que mencionan que sí. ¿Ya? No se ha llegado ni a concretar, ni a negar, ni a afirmar esa teoría, pero igual se menciona porque la primera vez también lo habíamos mencionado. Uno de los probables cambios que veamos en relación a la primera fecha que hablamos sobre este tema es que hablamos de unos síntomas que podrían, ¿no?, despertar en el coronavirus. Ahora sí podríamos hablar con certeza, porque hemos visto cómo se ha comportado este virus durante estos ya casi 10 meses en el Perú. Entonces ya podríamos afirmar que uno de los síntomas claros es la fiebre mayor o igual a 38 grados, la tos, ¿no?, por más de 15 o de 20 días, y la falta de aliento o problemas para respirar. Teniendo en cuenta que el virus podemos adquirirlo en una fecha determinada, pero no en esa misma fecha se va a desarrollar, ¿ya? Va a depender del organismo de la persona, y podría despertar el virus en 2 días después de haberlo adquirido, en 10 días o hasta en 15 días después de haberlo adquirido. Entonces, por esa razón es que se había dado el tema de eh, el tema de la cuarentena, ya que las personas al salir probablemente se expongan en ese momento, no se sabe si ha sido contagiado o no, y va a su casa con total normalidad y
pudo haber llevado el virus dentro de sus 14 o 15 días, que aún el virus está en su cuerpo, pero que de repente todavía no se ha manifestado en esta persona, pero ya tiene el virus, podría transmitirlo, y otra persona que esté con las defensas bajas o tenga una enfermedad crónica podría despertar mucho más rápido los síntomas que este mismo. ¿Listo? Otra de las diferencias entre la información brindada en marzo a la actualidad es las pruebas. A fines de marzo, cuando tocamos el tema, se hablaba de unas supuestas pruebas, de hipótesis que podrían respaldar las pruebas que en la actualidad tenemos. Si bien es cierto, dentro de las hipótesis era justamente una prueba molecular, ¿no? Y hoy por hoy pues ya conocemos que hay dos formas, la prueba molecular y la prueba rápida, que es, la prueba rápida no es tan precisa como la molecular, pero es una de las variantes que podríamos nosotros tener en cuenta si es que presentamos uno de los síntomas, ¿no? Y también resaltar que estas pruebas no se realizan por cualquier tipo de persona, sino que son personas calificadas, especializadas y en lugares especializados con estos aparatos requeridos para la elaboración de estas pruebas. Ahora, en cuanto a la prevención, también hay un cambio, porque en marzo no se hablaba de una vacuna, no había cura, en realidad no se sabía mucho del virus, si bien es cierto, la familia ya era conocida del coronavirus, pero era una nueva cepa, ¿listo? Sin embargo, en la actualidad ya podemos hablar de una vacuna, si bien es cierto, no fue todavía brindada en nuestro país, pero sí ya hay por lo menos un indicio de que en otro país funcionó y con éxito, y en una persona de avanzada edad. Entonces, no por ello podríamos nosotros bajar la guardia, sin embargo, podríamos estar frente a lo que podría ser la cura a esta enfermedad, ¿ya? Pero igual hay que mantener la prevención, el lavado de manos, el uso de gel, el no tocarnos los ojos, la nariz o la boca, ¿ya? No solo porque podríamos enfermarnos del COVID, sino podríamos adquirir otro tipo de enfermedad también. Entonces, esos nuevos hábitos que hemos adquirido sería bueno mantenerlos para evitar también la transmisión de otras posibles enfermedades. Dentro del tratamiento, al inicio no se hablaba de ninguna pastilla en particular o de algún medicamento en particular, pero posteriormente salió mucho el tema de la citromicina, ¿no? Entonces, entre otros componentes. Ahora, cabe resaltar que ese no es un tratamiento para el COVID en sí, para la enfermedad, sino que es un tratamiento para aliviar los síntomas o aliviar las dolencias que provocan la enfermedad. Ahora, si el organismo recibe de manera factible estos medicamentos y podría esto asociarse al sistema inmune de la persona y así poder reforzar sus defensas y enfrentarse ante la enfermedad hasta lograr vencerla, sí, esa sí podría funcionar, que es una posibilidad. Como también hay casos en los que se les ha brindado el acitromicina, entre otros componentes, igual han llegado a UCI. ¿Listo? Entonces, no es un tratamiento para la enfermedad, sino que es como un calmante para las dolencias y los síntomas que presentan la enfermedad. Lo que sí se podría considerar una cura o un tratamiento sería la vacuna, pero no podríamos hablar con certeza porque hasta el momento no ha llegado a nuestro país. Solo sabemos de este caso en otro país. ¿Listo? Bien, entonces iniciamos con ese tema en la evaluación porque es importante tener en cuenta y no bajar la guardia frente a una enfermedad que todavía no ha sido vencida. ¿Listo? Entonces, los invito todavía a mantener esa prevención en casa, eh, invitar a sus hermanos menores o a sus padres a lavarse las manos constantemente y recordarles que el virus todavía está entre nosotros. Muy bien, ahora vamos al segundo tema correspondiente al temario, que es el PBI. Lo habíamos trabajado en un foro, no sé si recuerdas. El PBI
que es el Producto Bruto Interno, ¿ya? Es una medida del valor de la actividad económica de un país, que básicamente calcula cuál fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo específico, que por lo general es de un año, ¿no? Eh, el PBI sale del consumo de las familias más el consumo del gobierno, las inversiones y las exportaciones. Todo eso tiene que hacer que el PBI crezca, que es lo que hace que el país avance. Sin embargo, si es que uno o vemos que el PBI no crece, uno de estos agentes no está funcionando adecuadamente, ¿ya? Recordemos que el PBI en el país crece en forma cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que sea empresa peruana o extranjera, tiene que dar puestos de trabajo, ¿ya? Y estas personas, por ejemplo, hablemos de nuestro país que tenga empresas peruanas o extranjeras, este nos dé trabajos a nosotros los peruanos y nosotros recibimos un sueldo y ese mismo sueldo de forma cíclica nos volvemos en posteriores consumidores, ¿listo? Entonces, esa inversión que ellos hacen, nosotros lo volvemos en consumo de familia. Y es como así el PBI va creciendo, ¿listo? Entonces es importante analizar periódicamente el crecimiento del PBI, porque si no hay crecimiento, entonces hay que analizar cuál de los agentes es el que está funcionando mal o en todo caso el que está presentando un mal trabajo o un mal manejo, ¿listo? Entonces, para hablar de ello, habíamos citado a la IED. ¿Y qué era la IEDEP? Era el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial, que se encargaba del desarrollo y la elaboración de los programas académicos en gestión empresarial, ¿no? Que de gestión empresarial o gestión económica podríamos hablar del MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que una de sus funciones es recibir y atender las quejas y sugerencias formuladas por los administradores relativos, ¿no? Otro es velar para que las actuaciones de los diversos órganos de administración tributaria y el Tribunal Fiscal se cumplan sin exceso dentro del marco normativo vigente, ¿ya? Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas va a estar siempre revisada por la Contraloría y es la que se va a encargar también de la parte económica en el país y es la que posteriormente nos va a rendir cuentas porque recuerden que estemos en un sistema democrático y característica del sistema es que posteriormente el gobierno rinda cuentas a la población. ¿Listo? Habíamos hablado de las regiones y habíamos señalado que tenemos 24 departamentos y una provincia constitucional, que es el Callao. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ingresar al tercer tema del temario, que es proyecto de vida profesional. Y es que ya al grado en el que ustedes están cursando, ya es básico por lo menos saber a qué es lo que nos queremos dedicar o tener una noción, ¿ya? No solo de una carrera, sino esa y las carreras afines a ella, porque si esa carrera nos gusta, es porque de repente alguna de las características o varias de esas características que presenta la carrera vemos que destacamos en esas, ¿no? Y si por ahí hay algún problema con algún punto que no nos guste, podríamos ir analizando carreras afines a ella. ¿Listo? ¿Qué es lo que les había mencionado, ¿no? Al momento de revisar las carreras, analicemos cuál es la que nos gusta y también analizar las que son afines a ella. Por ahí que una de las que son afines son las que en realidad mejor se acomode a nuestra forma de desarrollo. ¿Listo? Entonces, el poder elegir una carrera profesional es una característica que podemos encontrarla en la adolescencia tardía. Esa adolescencia en la que ya no buscas llamar la atención,
esa adolescencia en que ya tu autonomía está conseguida, ¿ya? La adolescencia en que ya no estás preocupado por los cambios físicos, hormonales, por la aceptación de un grupo social determinado, ya no. Ahora estás pensando de forma individual, quién soy, quién quiero ser, qué quiero para mi futuro, y ya es momento para elegir. Y esa adolescencia tardía está casi al inicio de la juventud, que según los psicólogos mencionan que es la etapa propicia para la elección y decisión. Y para ello se recomienda una orientación previa que puede estar a cargo de los tutores, en este caso de adolescencia tardía, alumnos de tercero, cuarto o quinto año del nivel secundaria, puede estar a cargo de los tutores, ¿no? Mencionando siempre las características de las carreras que ustedes quisieran seguir para que estos puedan darle mayor luz, de qué carrera podrías de pronto ir revisando. Pero si la información en realidad es vaga, no podrían los tutores quizá darte una luz más amplia, pero sí de pronto analizando el desenvolvimiento del alumno o de la alumna, qué es lo que le gusta, podría darle una carrera afín también, teniendo en cuenta algunos rasgos del alumno. Pero tengamos en cuenta que esa orientación también podríamos hacerla en un centro de psicología o en el área de psicología que tienen los colegios, ¿ya? Que son los indicados para hacer el test vocacional, lo que finalmente te arroja una carrera que de pronto tú ni siquiera la habías analizado. Entonces, vamos a recordar ese cuadro que habíamos visto ya en la clase en la que habíamos trabajado el proyecto de vida profesional, en la que habíamos visto justamente cómo había evolucionado el papel de la mujer en relación al campo laboral. Si bien es cierto, antes, ¿ya? Se le consideraba a la mujer como aquella que se dedica al hogar, a sus hijos, mas no se la veía en el plano laboral. Y si es que por ahí había el apoyo para que esta dama pueda dedicarse a alguna carrera, esta carrera tenía que ser elegida por los padres o abuelos sin dar opción a que pueda tener la libre opción de decidir, ¿no? Que es justamente un cambio, un avance con el presente o la actualidad de la mujer peruana, la mujer latinoamericana, la mujer en realidad a nivel mundial, la que busca no solo ser o siquiera estar hasta cierta parte el nivel del varón, sino que quiere ponerse a la par con el varón porque considera que nosotras también estamos en la capacidad de poder ejercer cualquier profesión. ¿Listo? Las mujeres que trabajan y los varones también, y ambos sacan adelante a su familia, es justamente la característica de familia que podríamos nosotros encontrar en la actualidad. La mayoría de los padres, ambos salen a trabajar y el niño se queda con el abuelo, con la abuela o con una nana de pronto, ¿no? Porque ambos aportan a la familia, cosa que no era antes. El aportante solo era, en este caso, el padre, ya que la mamá se dedicaba al hogar y a sus hijos. Ahora, también, a diferencia del pasado, se tiene ya la facilidad de la elección entre la gran variedad de carreras, porque ya el campo laboral ya no hay discriminación, considerando que de pronto la mujer es débil, no podría realizar ciertos trabajos. Sin embargo, ahora ya podríamos ver trabajos que eran netamente de varones, ya se abre el campo laboral para las damas también, ¿ya? Y justamente esto es por el gran apoyo psicológico que se ha brindado y resaltando siempre que las mujeres sí son capaces de hacerlo, pero que todavía viven con el temor del pasado de poder, de que son débiles, de que son frágiles, ¿no? Y que no podrían estar frente a una actividad o a una profesión de pronto que requiera de peso. ¿Listo?
hay factores que intervienen en la elección de una profesión. Ya estamos hablando dentro de la actualidad, en la adolescencia tardía, en la que este joven ya puede disponer o puede estar predispuesto a elegir una carrera. Sin embargo, hay factores subjetivos y factores objetivos de uno mismo que podría imposibilitarnos de pronto alcanzar una carrera a plazo, a mediano plazo o a corto plazo, ¿ya? Lo que va a depender. Por ejemplo, tenemos los factores subjetivos de la persona, que tiene que ver con las condiciones, las posibilidades, las limitaciones, las aptitudes, la personalidad y el interés. Las aptitudes son importantes descubrir las propias aptitudes, el interés, con el fin de poder elegir la profesión que más conviene. La elección del futuro profesional debe tener sus raíces en las propias cualidades de la persona y no de las circunstancias del momento. Por eso es muy importante analizarlo. La personalidad también es importante. La personalidad sobre todo en lo que se refiere a estabilidad emocional, afán de superación. Goleman, en su libro La inteligencia emocional, puso de manifiesto que no basta tener aptitudes o poseer buena inteligencia, sino que es preciso contar con buenos valores personales y sobre todo tener el pleno manejo emocional que es básico para cualquier carrera. Sin embargo, la personalidad va a depender de cómo es que el niño ha ido creciendo a través de las diferentes etapas hasta alcanzar la adolescencia tardía o la juventud en este caso. El propio interés. El interés hace superar obstáculos eh, infranqueables a la persona. Es el caso de Demóstenes, por ejemplo, quien a pesar de sus deficiencias de lenguaje ha llegado a ser uno de los más eminentes oradores, o el de Beethoven, que a pesar de su dolencia auditiva se ha erigido en uno de los mayores músicos, ¿no? Entonces va a depender del interés personal que tenga cada individuo para ver cómo te vas a desarrollar en un ámbito que podrías tú verte limitado, pero si es de tu interés, vas a poner todo de tu parte con tal de lograr lo que tú consideras en ese momento el objetivo más grande, ¿no? Otro de los factores que intervienen es eh, la parte de los objetivos que ya son externas a la persona. Lo anterior era lo interno, las actitudes, la personalidad, el interés que podrían hacer de la persona. Sin embargo, ya en los objetivos vemos cosas o temas externos al ser humano que podrían de pronto desencadenar si es que éste podría alcanzar o no la carrera que tanto busca, que tiene que ver con aquellos que no dependen de nosotros, sino del exterior. Por ejemplo, de pronto a mí me gustaría estudiar una carrera, pero no está dentro de las posibilidades económicas de quienes me quieren ayudar o incluso de las mías, ¿no? Entonces tendría yo que pisar o estar dentro de mi realidad y estudiar lo que la realidad requiere, lo que el contexto ahorita pide, ¿no? Que en la mayoría de ellos, pues la mayoría se inclina en las carreras técnicas como una opción de poder alcanzar y poder trabajar a corto plazo, de tal manera que después con ese sueldo se puedan ayudar para poder recién estudiar lo que ellos quieren. Ojo, que esto no es no es una falta de interés, ya no va con la parte interna de la persona, sino vaya por el lado externo. Se quiere algo, sin embargo, no cuentas con los medios económicos para poder acceder, entonces ver la forma, ¿no? Y las carreras técnicas son una buena opción. Los institutos superiores tecnológicos, los centros educativos ocupacionales, los famosos CEO, ¿ya? Al ser institutos técnicos, se ven inferiores a las universidades,
pero la realidad es que las carreras del futuro inmediato en nuestro país son justamente estas, las carreras técnicas. ¿Listo? Que podrían alcanzarte podrían ayudarte a que tú posteriormente puedas alcanzar la carrera o estudiar la carrera que en realidad tú eh, querías, ¿no? Porque ya con el trabajo te puedes apoyar. Y más ahora con estos estudios a distancia que dice cursos para personas que trabajan que se eh, acomodan a tus horarios para no perjudicarte en tu trabajo y poder desarrollarte y crecer profesionalmente. Las circunstancias del mercado laboral es necesario hacer un estudio del mercado laboral y ver qué es lo que requiere el país para ver si voy a buscar una carrera de futuro inmediato. Entonces necesito ver qué es lo que necesita el mercado laboral y a qué me voy a dedicar para tener trabajo seguro ya y poder ganar dinero de manera inmediata. El tiempo en las que aparecen las nuevas carreras, estar constantemente informado, el mantenerse informado, conocer lo que requiere el mercado laboral. ¿Listo? Entonces es importante reconocer en qué parte de la adolescencia estás, si estás en la pre, en la mediana o en la tardía, y si dentro de ella ya estás iniciando en la tardía o estás ingresando ya en la tardía, creo yo, no el tercer año, están entre la mediana y la tardía adolescencia, entonces ya hay que empezar a preocuparse por qué carreras podría buscar, si hay limitaciones, si son subjetivas o son objetivas. ¿Ya? Si son subjetivas es por falta de interés, falta de algo que carezca de ti, más no de lo exterior. Y si son por algún factor objetivo, entonces buscar hacer un estudio del mercado laboral y poder buscar una carrera de futuro inmediato. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nos vamos con el tercer tema, que son los derechos humanos. Uy, a ver dónde. Aquí está. Listo. Los derechos humanos, ¿qué son? Bueno, cuando hablamos de los derechos, recordemos que la persona no solo goza de derechos, sino que también tiene deberes, ¿verdad? Entonces, si queremos buscar la definición en un ámbito jurídico, los derechos son un conjunto de derechos de dignidad intrínseca que está dentro del ser humano, que nos protegen del poder político o poder del Estado, y que se halla en la Constitución o en tratados internacionales, ¿no? Ojo que los derechos humanos no discriminan la raza, la razón social, las costumbres, de pronto no hacen ningún tipo de discriminación. ¿Ya? Recuerda que los derechos humanos son inherentes al ser humano, a este mismo. Son facultades inherentes a la persona para su mejor desarrollo dentro de una sociedad. Derecho, la libertad, el derecho fundamental, que es la vida, ¿ya? El derecho a la no discriminación, a la libre opinión y sobre todo el derecho de la paz. Ojo que ya la paz no solo se relaciona con la falta de guerra, sino ya se habla de una paz positiva, ¿ya? En la cual vamos a hablar con términos de valores democráticos y de derechos humanos, en la cual estos derechos van a basarse siempre o van a relacionarse siempre de manera interdependiente, indivisible y universal, ¿ya? Teniendo en cuenta que ninguno de estos derechos, por más que tengamos de pronto declaraciones o están dentro de la Constitución, ninguno de estos derechos van a poder cumplirse a cabalidad si es que carece de valores. Si se carece de valores como el respeto, por ejemplo, no podríamos esperar que el Estado peruano respete nuestros derechos, si es que es justamente el talón de Aquiles, ¿no? Entonces, tener en conocimiento que los derechos humanos están planteados en la Constitución,
considerada como la Carta Magna y es aquella que podríamos nosotros exigir. Ahora, si es que el Estado, que es el que se debe encargar de velar y proteger el tema de los derechos humanos, pero si el Estado no lo hace, nosotros podríamos llamar eh, a las podríamos llamar a las declaraciones internacionales, ¿ya? Que justamente se llaman cuando el mismo Estado del país no se hace cargo o no hace respetar esos derechos. Sin embargo, sería algo inconstitucional, sería algo en contra de la regla y podríamos nosotros exigir esos derechos. Si es que no es en el país que es el que debe preocuparse por darlos, podríamos hacerlo con decretos internacionales, ¿ya? ¿Cuándo se declaró y quiénes la conforman? Se declaró el 10 de diciembre como hoy, ya de 1948, y está compuesto por 30 artículos. Y por lo general, no sé si hasta ahora, pero iban, casi siempre lo colocaban al final, en la portada de tu cuaderno al final, siempre iban ahí los derechos humanos y sus 30 artículos mencionados. Pero no, en realidad no sé si hasta ahora con esto de que salen los cuadernos con sticker, con pega fácil, y no sé si en la actualidad todavía lo mantienen, ¿ya? Pero sí, como eran importante que el ciudadano esté enterado de sus derechos, todos los cuadernos estaban en la parte de la pasta al final. ¿Quiénes la conforman? Las conforman 47 estados, 13 por África, 13 por Asia, 8 por América Latina y el Caribe, 7 por Europa Occidental y 6 por Europa Oriental. ¿Cuál es la característica de los derechos? Bueno, son inherentes, son generales, son irrenunciables y son inalienables. Términos que en su momento hemos explicado y espero puedas fundamentar. Ya está. A estas alturas son términos que ustedes pueden y deben manejar. ¿Listo? Dentro de los derechos, estas van a clasificarse por naturaleza o por generaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la de primera generación, que dentro de ella están los derechos civiles, que fueron los primeros reconocidos por el Estado y surge de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son estos derechos civiles? Los derechos que nosotros consideramos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la vida, integridad física, igualdad ante la ley, libertad, seguridad personal, propiedad, herencia y libertad de conciencia. ¿Listo? Los derechos de segunda generación están más relacionados a los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de ella podríamos mencionar, por ejemplo, el trabajo a las 8 horas, la remuneración justa y equitativa, la seguridad social, salud, pensiones, educación, educación gratuita en primaria y secundaria, pero de calidad, ¿ya? Y dentro de los derechos de tercera generación, llamados también derechos de solidaridad o cooperación, podríamos mencionar, por ejemplo, los derechos a la armonía y a la paz, que como te dije, ya no se habla de una paz a falta de guerra, sino una paz positiva en la que los valores van a ser valores democráticos y van a validarse a través de ellos mismos para poder hacer un efecto en el cumplimiento de los derechos. El derecho a la protección del medio ambiente, derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, derecho a la sociedad y poder convivir de manera adecuada en ella. ¿Ya? Los derechos internacional o el derecho internacional humanitario se aplican en los conflictos armados, internacionales o internos, que protege a las personas o bienes afectados durante ese conflicto. Sin embargo, cabe resaltar que ya después de haber firmado algunos países de América Latina el Tratado de Derechos Humanos, hay muchos en las que ya no se dan este tipo de guerras. Sin embargo, cabe resaltar que podríamos mencionar a estos que
son como los que nos van a defender en el caso si es que el país entraría en una guerra que no se espera en realidad porque ya se firmó el Tratado de Derechos Humanos. ¿Listo? Los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, bueno, antes de hablar de los internacionales, como te había mencionado, los preocupados dentro de los derechos humanos es el mismo Estado dentro del país. Si el Estado no vela por los derechos de la persona o del ciudadano de a pie, entonces recién podríamos nosotros acudir a los instrumentos internacionales para que ellos puedan defender nuestros derechos. Sin embargo, este mismo podría hacer denuncia de una denuncia anticonstitucional, porque esos derechos también están registrados en la Constitución. Entonces, el no respetarlos sería anticonstitucional, que podría ser presentada por una acción de incumplimiento de pronto. ¿Ya? Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es uno de los instrumentos internacionales, la Declaración de los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Los organismos internacionales que protegen los derechos humanos son los que resuelven las controversias por la violación de los derechos humanos, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Listo? Entonces es importante considerar que estas son las que protegen los organismos internacionales, que estas a su vez nos protegen de las carencias que podría presentar el Estado. Muy bien, entonces, después de hablar de los derechos humanos, vamos a hablar de las instituciones, ¿ya? Y las organizaciones en el Perú. Las instituciones, como nosotros recordamos, son tres: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que nosotros para la comprensión le habíamos hecho una dinámica bonita, ¿no es cierto? El Poder Legislativo es la que va a emanar las leyes. Por ejemplo, el Poder Legislativo podríamos relacionarlo como aquel que te dice, mira, si tú cometes de pronto este error o esta violación, este será tu castigo. Por ejemplo, ¿no? Si ponemos el caso de un niño, si tú saltas en la cama, una llamada de atención. Si no haces las tareas, hoy no ves televisión. Si de pronto no tendiste tu cama, entonces hoy no juegas en el cuarto, ¿no? Entonces es una lista de los castigos que a mí me van a dar si es que yo no cumplo una de las tareas que sé que debo cumplir. Esta lista de castigos me la va a dar el Poder Legislativo. Los castigos en base a las diferentes acciones negativas que yo podría realizar. ¿Listo? El Poder Judicial es el que va a decir, a ver, yo analizo a ver, estamos en el caso del niño, ¿cierto? Yo analizo al niño, le he preguntado y el niño me ha dicho que no ha atendido su cama. Busco en la lista que me dio el Poder Legislativo, a ver, si no tiende su cama, dice que el niño no jugará hoy en el cuarto. Entonces, el castigo que emanado para este niño es que él no juegue en el cuarto. Razón es que no tendió su cama. ¿Dónde lo dice? Aquí en este documento presentado por el Poder Legislativo, que es la lista de castigos. Y el Poder Ejecutivo es tu mamá, tu papá, quien hace cumplir la ley, ¿no es cierto? Una cosa es decir, hey, hoy día no juegas en tu cuarto, y de pronto el niño y se va al cuarto y pone a jugar, ¿ya? Entonces, ¿quién va a hacer que se cumpla? La mamá o el papá. Te dije que no juegas y no juegas. Agarro la puerta, lo cierro con llave y no juegas. Se ejecuta, se hace cumplir. Más o menos es un ejemplo bastante sencillo de entender para poder saber cómo funcionan los poderes en nuestro país. ¿Ya? ¿Dónde están mencionadas estas instituciones, estos poderes del Estado? Está en la Carta Magna, en la Constitución Política de Perú. Se plantea, bueno, esas no, los poderes no, perdón. En la Constitución Política del Perú se plantean los deberes y los derechos.
conforman la estructura del Estado. Es el conjunto de instituciones y organismos que se organizan, tales como el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Ya? ¿Cómo se conforma el Estado? También forma parte de su estructura las instituciones autónomas como el sistema electoral, los gobiernos regionales, los locales y los organismos tutelares. ¿Qué es la descentralización? Es un término que habíamos mencionado y habíamos aclarado bien. Es importante que en un país exista la descentralización. Buscamos, a ver, le quitamos el prefijo des y nos quedamos con central. Centralización es que todas las actividades económicas se basen en la capital, que en este caso sería Lima, ¿verdad? Si en la capital se trabajan todos los avances tecnológicos, solo aquí se ve el tema de la salud, educación, etcétera, aquí es donde la economía va a crecer, aquí es donde va a haber mayor desarrollo. Y si una persona del sector andino quiere traer a sus hijos para un mejor futuro, entonces créame que Lima es la mejor opción, porque ahí están todas las oportunidades. Sin embargo, si estas mismas oportunidades las empezamos no solo a enfocar a Lima, sino mandamos a cada una de las regiones, ¿ya? Entonces, en este caso ya no va a haber una centralización, sino va a haber una descentralización, que no nos vamos a quedar en Lima, sino que las oportunidades van a estar en cada una de las regiones. Y estas a su vez van a poder desarrollarse de tal manera que se evitaría la sobrepoblación en la capital, ese es uno, y otro que las regiones también podrían tener la oportunidad de poder desarrollarse y poder crecer como región, ya que el desarrollo también va a estar en cada una de ellas y explotando de pronto lo que ellos más producen o a lo que más se dediquen, ¿ya? Porque justamente eso es lo que más van a resaltar. Entonces es importante la descentralización. Las regiones son elementos principales para lograr la descentralización. Se define como parte de un territorio estructurado en forma racional o subjetiva. Habíamos hablado que tenemos 24 regiones, ¿no es cierto? ¿Ya? Y una provincia constitucional que es el Callao. El gobierno regional se ejerce mediante las autoridades elegidas de acuerdo a ley. La máxima autoridad la ejerce el presidente y el Consejo de Coordinación Regional, que son objetivos, estos son objetivos de la regionalización. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es en cuanto a las instituciones y a las organizaciones en el Perú. El último tema que he colocado para poder evaluar el examen final es justamente un tema que hemos trabajado estas últimas semanas, que era el gobierno de transición, ¿no es cierto? Y para esto es importante que recuerdes el nombre de cada uno de los personajes, que lo hemos dicho creo que en 3 sesiones, ¿ya? El tiempo que duró el gobierno de cada uno de ellos, cómo es que cada uno de ellos, cómo es que en menos de 5 años hemos tenido 5 gobernantes, porque todavía no se han cumplido los 5 años. ¿Cómo es que sale del país el señor PPK? ¿Cómo es que sale, perdón, cómo es que es vacado PPK? ¿Cómo es que es vacado? ¿Bajo qué fundamento? ¿Bajo qué, si es que en la Constitución se menciona el título que le han puesto para poder vacar a Vizcarra? ¿Ya? ¿Por qué fue presentada o por qué presentó la renuncia Manuel Merino? También se mencionó. ¿Y por qué el color de la diapositiva? Que tenía que ver justamente con el partido de nuestro actual presidente. Entonces, esos datos son importantes porque va a venir en el examen, ¿ya? Lo hemos trabajado en estas últimas sesiones, así que no creo que haya la necesidad de volverlo a mencionar. Sin embargo, lo que sí hay que mencionar es y aclarar es justamente que habíamos hecho un análisis político del Partido Morado porque es justamente el partido del que proviene nuestro actual presidente. Y más o menos para conocer el perfil de él es que habíamos analizado el perfil del partido político del que él proviene, ¿ya? Entonces, bueno, entre los principios que tiene este partido es la confianza, la responsabilidad, la tolerancia, la empatía, el conocimiento, la efectividad y la moderación.
que justamente si nosotros analizamos el primer pronunciamiento del señor presidente, habló de confianza, habló de la responsabilidad a través del compromiso, habló de la tolerancia, hizo hincapié en la empatía, habló del conocimiento, de la efectividad y la moderación. Es decir, habló de los principios del partido solo en su primera pronunciación como presidente. Entonces podemos entender que tiene clarísima los principios de su partido. ¿Cómo se encamina el partido político morado? Bueno, ellos dentro de su visión, de la misión que tienen como partido, mencionan que hablan de ellos trabajan bajo la superación y la trascendencia, es decir, no hacer lo mismo que ya otros partidos políticos han hecho, sino marcar una diferencia y hacer algo mejor, que se ve y que se diga, eso lo hizo el Partido Morado, que una diferencia, pero una diferencia positiva, que justamente es lo que él dijo, ¿no? O lo que dice, que en este corto tiempo vamos a marcar puntos concretos y poder analizar esos puntos en concreto. ¿Por qué? Porque no quiere decir no quiere comprometerse lo que en estos 8 meses probablemente no le va a alcanzar el tiempo para poder realizar lo que él quisiera hacer por el país. Pero lo que sí va a hacer es priorizar, que es lo que dijo. En cuanto al entorno biofísico que está relacionado a los recursos naturales, ellos mencionan que no solo se van a llenar la boca de decir que van a cuidar los recursos naturales, sino que en este caso sí van a hacer algo por nuestros recursos y que sean respetados y cuidados, porque en la actualidad más se piensa en la parte económica y los recursos naturales pues están siendo golpeados terriblemente, destruidos. ¿Listo? La acción colectiva que resalta Sagasti, que se debe trabajar de la mano de los poderes del Estado, el Congreso, el presidente, los poderes, claro, en conjunto, y la población, para que todos puedan encaminarse mejor. Y la libertad individual. Bueno, información complementaria que en su momento lo hemos analizado. Es importante aquí aclarar que él es el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, y es quien en el 2018 inscribió su partido, después de haber sido expulsado en el 2016, en el 2018 inscribe el partido y justo es aquí donde nace el problema, ¿no? El líder del Partido Morado en el 2018 presenta su plancha o inscribe su partido y dentro de su plancha para gobierno justamente está Sagasti como vicepresidente. Ahora, Sagasti menciona que se podría entender como una reelección si es que él se mantiene en su papel de vicepresidente, ya que como presidente iría Julio Guzmán. Y por esa razón, por una cuestión de ética, dijo él, presentaría su renuncia. Renuncia que el líder rechazó porque él menciona que no podría ser considerado como una reelección, ya que él no llegó al poder por elección del pueblo, sino por la crisis política que había en el país. Entonces, la plancha presentada en el 2018 menciona a Julio Guzmán se respeta. Y no podría ya a puertas de las elecciones Sagasti retirar y dejar un vacío que podría generarle nuevamente la tacha al Partido Morado. Sin embargo, la última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que es la entidad es una entidad fuera de los estados, de los poderes del Estado y que trabaja de manera individual. Y es la que podría dar la palabra final si es que Sagasti va o no va como vicepresidente para las elecciones del 2021. ¿Listo? Entonces, analizar lo que este pequeño video del repaso de estos temas que hemos trabajado en este año. Y bueno, siendo el examen final, recordarles que el examen consta de 20 preguntas. Dentro de ellas tenemos algunas que son para marcar y otras para completar. ¿Listo? Que tengan un buen día, cuídense y nos vemos el día de mañana.